Yo me vacunaría con cualquiera de las 3 vacunas disponibles y aprobadas por la Agencia Europea del Medicamento. No tenemos datos que nos permitan establecer comparaciones directas entre ninguna de las 3 vacunas disponibles. Hablo de la de AstraZeneca, de la de Moderna y la de Pfizer-BioNTech. Es un error, aunque tentador, el comparar directamente los números de eficacia clínica con los que se han licenciado estas vacunas en un momento determinado para las agencias reguladoras. Es decir, no podemos comparar directamente el 95%, 94% o 70% porque sencillamente se trata de estudios distintos realizados en poblaciones diferentes, en distintos momentos evolutivos, con diferentes cepas circulantes, con diferentes diferenciaciones de casos. Es decir, no son números que directamente podamos comparar. Pero es que además tenemos que tener en cuenta que estos estudios no han terminado y que ese número es una fotografía estática en un momento en el que se paraliza la base de datos para enviar la información a las agencias reguladoras, pero esos estudios continúan evolucionando. Por ejemplo, en el momento que AstraZeneca envió los datos para licenciar en la Agencia Europea del Medicamento, la eficacia estimada era de alrededor del 60%, 59,1%. Bien, un mes después acaban de publicar o de prepublicar en la revista Lancet que con un mes más de seguimiento y con un acúmulo mayor de casos en el grupo placebo versus el grupo vacunado, esa estimación de eficacia ha subido al 70%. Por tanto, aunque puede ser un titular y es lo que estamos haciendo, comparar directamente esos números, es un error conceptual. Pero vamos a suponer que sí lo hacemos, que insisto que no es posible y que comparamos esos números. El número per se es lo que llamamos el point estimate, el punto de estimación de eficacia, y tendríamos que tener en cuenta el intervalo de confianza. Si analizamos los intervalos de confianza de las 3 vacunas para ese valor de eficacia vacunal frente a la enfermedad de cualquier tipo de severidad, es decir, cualquier tipo de infección sintomática por SARS-CoV-2, es cierto que el número difiere, pero los intervalos de confianza se solapan, es decir, que ni siquiera podríamos decir, estadísticamente hablando, que esos números, que esos resultados sean diferentes entre ellos. Por tanto, debemos ser muy cautos en la interpretación de los resultados de eficacia y tener en cuenta además que son los datos de eficacia en un momento determinado de unos estudios que todavía no han terminado. Lo que sí no hay duda es que desde un punto de vista de seguridad, y estamos hablando de 200 millones de dosis administradas a día 18 de febrero de 2020, es que el perfil de seguridad de estas vacunas es muy significativo y que eso sí lo tienen en común las 3, una reactogenicidad importante, es decir, molestias sintomáticas en un número importante de los sujetos vacunados, pero también autolimitadas en el tiempo, como ya nos predecían las fichas técnicas, pero sin diferencias significativas entre ellas y sin ningún efecto adverso no esperado o de interés que se haya señalado en la vigilancia que se está realizando post-comercialización. Por tanto, en este momento lo más importante es vacunarse y cualquiera de las 3 vacunas disponibles no tiene diferencias significativas que podamos establecer en función de los datos que conocemos y únicamente diferencias en la posología, en la forma en que estas vacunas son administradas y en los límites de edad en los que está recomendada su utilización. Como sabéis, 16-18 años dependiendo de la vacuna que utilizamos. El límite temporal de 55 años, como ya hemos explicado en otras píldoras, para la vacuna de AstraZeneca, que no existe para la Agencia Europea, ni para la Organización Mundial de la Salud, ni para el Reino Unido, y un intervalo diferente que debe ser de 21-28 días para las vacunas de ARN mensajero y de teóricamente entre 4 y 12 semanas para las vacunas de AstraZeneca, pero recomendable un mínimo de 8 a 12 semanas de separación, porque a mayor separación mejor es la respuesta inmune y así lo demuestran algunos de los datos. Con lo cual, vacunémonos con cualquiera de las 3 vacunas porque son igual de buenas en función de lo que sabemos.